Ahora voy a hablar sobre la primacía de existencia y la voy a contrastar con la primacía de conciencia. El principio de la primacía de existencia es básicamente que existe un universo con sus leyes que son absolutas e inmutables. Por ende, no necesitan la sanción o aprobación de ninguna conciencia o de alguna conciencia. Es decir, que si te tiras del techo de un edificio, la fuerza de gravedad actuará te guste o no, lo quieras o no, la entiendas o no, el universo tiene sus leyes y actúan independientemente, mecánicamente si prefieres decirlo, no requieren una conciencia. Al yo decir que son absolutas significa o quiero decir que no pueden ser cambiadas o alteradas por nada ni nadie nunca jamás. Antes de avanzar, quiero aclarar de que no existen leyes o principios per se en el universo, no existen como los árboles. Solo existen en el universo entidades donde la interacción de la naturaleza de estas entidades se encuentran en un equilibrio, en un balance. Nosotros, los humanos, con nuestra conciencia, nuestra capacidad conceptual, paso a paso descubrimos estos balances y los describimos en forma de leyes y principios. Es decir, la tela del universo, del tiempo, espacio, materia y energía con sus fuerzas básicas, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y débil, eh, todos estos se encuentran sus naturalezas interactuando. Y es nuestra mente las que trata de entender cómo interactúan. Míralo, o yo utilizo la metáfora de cocinar un pastel. Cuando tú cocinas un pastel, tú sabes que ciertos elementos pueden interactuar y no otros para producir el efecto deseado, el pastel. Una receta es cómo mezclar estos elementos y saber que siempre que mezclo el elemento A con el B, tendré cierto efecto. Pero recetas no existen en el universo, solo existen los elementos. Un principio o ley es similar a estas recetas, es el producto del entendimiento de cómo interactúan la naturaleza de estas entidades entre sí. Para fines cognitivos, yo personalmente mantengo la metáfora de que el universo tiene unas leyes y que yo vivo en esta forma de Matrix lleno de leyes que lo rigen y que rigen a todas las entidades y entes que están dentro de él, incluido yo. Es decir, que estas leyes lo rigen todo, pero con la comprensión de que estas leyes las puedo usar para obtener los valores que yo desee. Es decir, este Matrix tiene unas leyes y yo vivo dentro de estas. Y como lo dijo Francis Bacon, la naturaleza para ser comandada tiene que ser obedecida. Cuando yo digo que las leyes de la naturaleza son inmutables, quiero decir que el descubrimiento de una ley hoy en el presente son las mismas leyes que existirán en el futuro y a la vez que existirán en el pasado. Es decir, que si yo logro obtener las leyes del universo, trascienden el tiempo. Es decir, la teoría de la evolución estuvo presente antes que Darwin la descubriera y que seguirá presente aun cuando Darwin dejó de existir. O que la ley de la gravedad existió antes de que la descubriera Newton, quizás desde el principio del tiempo, y seguirá vigente hasta el fin del tiempo. Ahora, el decir que lo metafísicamente dado es absoluto, donde ninguna alternativa a un hecho de la realidad es posible o imaginable, es básicamente decir que, te guste o no, las leyes que rigen este universo son lo que son. Y eres tú el que se tiene que adaptar a estas leyes y no viceversa.
Es decir, por ende, estas leyes naturales las que determinan si una idea humana es verdadera o no. Es la correlación de una idea con la realidad la que determina la veracidad de la idea y no lo opuesto. Lo que es bueno es una subcategoría de lo que es verdadero. Algo bueno no puede ser falso. Voy a ir más allá. No es que el universo primero tuvo la gravedad, después la teoría de la relatividad y así sucesivamente. Todas estas leyes aparecieron al mismo tiempo con el inicio del tiempo y espacio. Si es que tuvo un inicio y no es eterno el universo. Es la mente humana que poco a poco se va adentrando en el entendimiento del universo y es por eso que el conocimiento humano es jerárquico, mas no lo que se encuentra en el universo. Ahora contrastemos lo metafísicamente dado con lo hecho por el hombre. Al decir lo metafísicamente dado nos referimos a las leyes de la naturaleza, a los que da el universo, y que dijimos que son absolutos e inmutables, que son el estándar de lo verdadero y falso. Por otro lado, el hombre es un ser con conciencia que para funcionar crea un modelo cognitivo de la realidad que puede o no puede ser sólido, es decir, puede o no puede ser consistente con las leyes del universo. Por ende, lo hecho por el hombre puede o no puede ser verdadero, es decir, lo hecho por el hombre proviene de un modelo mental de lo que cree es la realidad, pero puede estar equivocado. Por ejemplo, no hay nada que diga que los Estados Unidos tengan que tener 50 estados y no 60, o que la creación de un carro tiene que ser de cierta manera y no otra. El punto es que todo lo hecho por el hombre tiene que ser juzgado, ya que puede provenir de principios errados, no basados en leyes naturales, no basados en la observación de la naturaleza, como es el caso de gobiernos socialistas o el creer que las leyes judiciales creadas por un grupo de hombres son absolutas. Lo hecho por el hombre nunca puede ser absoluto, tiene que ser analizado, juzgado, si se correlaciona con las leyes de la naturaleza, aceptado, caso contrario tiene que ser descartado o eliminado. Ahora, contrasta esto con la falacia de la primacía de conciencia que representa el fundamental error en metafísica. Por ejemplo, el creer que un supuesto ser supernatural, un espíritu cósmico con poder total, crea el universo de la nada, y como este ente crea el mundo, él puede hacer lo que quiera. Como el que arbustos en llamas hablen, o vírgenes puedan tener bebés, o como muertos que vuelvan a caminar, o océanos se abran por la mitad, o arcas pueden recibir los millones de animales en este planeta, o que crear el universo en 7 días y así sucesivamente. Aquí se encuentra una absoluta violación de las leyes de la física, de la química, la biología, es decir, de las leyes que gobiernan el universo. El problema es que si este tipo de hombre cree absolutamente en este ser supernatural, por ende, este ente es el que determina qué es bueno y es malo. Y si este Dios comanda a estos hombres a hacer la guerra a los infieles, entonces guerra habrá. Mira a los dictadores teocráticos de la Iglesia Católica medieval y no vayas muy lejos, mira a los islamistas totalitarios contemporáneos. Son la consecuencia lógica de esta falacia. Ahora mira la versión social de esta falacia. Si democráticamente 50 millones de ciudadanos votan por un sistema comunista, este lo hará verdadero y bueno, porque en esta versión la verdad es democrática. Es como decir que si tengo un conejo, el voto de un pueblo decidirá el sexo del animal, mas no el que yo le vea los genitales.
o como decir que estaban en lo cierto tribus antiguas que pensaban que las enfermedades provenían de espíritus malignos, y como la mayoría lo creía, esto era cierto, y que se curaban con cánticos y con fe. Es el argumento de que es verdad porque la mayoría lo cree. La creencia social se vuelve aquí la voluntad de Dios, es la misma falacia, solo con diferencia de conciencia, el de una sociedad. El punto es que recuerda que la verdad no es democrática. La tercera forma de esta falacia es la forma individual. Si tal individuo cree que X es cierto, entonces lo es para él. Si cree que todo es perfecto en este mundo y que hay ángeles o extraterrestres entre nosotros, entonces es cierto. Es como el drogadicto que cree que al usar heroína o cocaína no lo va a afectar, porque él no cree en eso, que las leyes de la naturaleza no se aplican a él y que puede usar y abusar de las drogas sin ninguna consecuencia. Es la misma falacia, solo con distinta conciencia. Muchos de los errores lógicos se pueden rastrear a esta falacia de la primacía de conciencia, donde se cree que las leyes del universo no son absolutas o inmutables y que pueden ser cambiadas por algo o alguien para el beneficio de alguien. Pero la